Gracias te damos, Señor, por esta noche, por esta bendición una vez más de estar en tu presencia, Señor. Gracias porque permites que podamos compartir tu palabra, que podamos reflexionar, que podamos saber justamente la verdad que tú quieres decirle a tu pueblo. Por eso quisiera orar con usted y con todos aquellos que se van añadiendo a esta transmisión. Y hagámoslo juntos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por el privilegio y la bendición, Señor, de escuchar siempre tu bendita palabra. Hoy tú vas a compartir a través de este siervo sobre la enfermedad y el remedio que necesitamos justamente para este tiempo, para estos días, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder entender, a poder escuchar tu voz, tu palabra, Señor. Sé, Señor, obrando en nuestros oídos, en nuestra mente, que nuestro corazón esté dispuesto, Señor. Que tu alma y tu Santo Espíritu, Señor, se junten en cada uno de nosotros, tus hijos, y aún los siervos de los siervos. Padre, que estamos en este momento transmitiendo también esa palabra de vida. Gracias te damos, Señor, y bendecimos tu nombre, Señor, que tu nombre sea exaltado en todo momento. Gracias por la provisión, gracias, Señor, por ese cuidado que tú tienes para con tu iglesia, para con tu pueblo. Amén. Son exactamente 8 de la noche y queremos ponernos de acuerdo. Y queremos, Señor, pedirte justamente la bendición aún para todas aquellas familias que están en necesidad tuya, Señor. No tan solo de la oración, sino también de la palabra. Señor, que en este tiempo, en estos días, en esta cita a las 8 de la noche que tenemos cada día, que podamos hacer esa reservación de estar ahí justo a esa hora. Que no podamos perdernos nada, Señor, ni el comienzo ni el final, Señor. Ayúdanos siempre a perseverar en tu palabra, Señor. De verdad, vamos a hablar de la enfermedad y el remedio, y creo que es pertinente saber cuál es nuestra enfermedad y qué remedio necesitamos para que la palabra de Dios sea ese remedio que ayude a mantener nuestro cuerpo y nuestra alma sano y en pureza. Y quisiera que usted vaya al libro de Oseas capítulo 4. Esta semana la lectura bíblica es justamente el libro de Oseas, que tiene 14 capítulos, que lo haremos hasta el día sábado, y el domingo comenzaremos con el siguiente libro profético también de estos profetas menores que menciona la Biblia. ¿Sí? Y habla este capítulo de la controversia de Dios con su pueblo. ¿Qué problema es el que tenemos ahorita con el Señor? Y quizá usted me dice, pero no tenemos ningún problema. Yo creo que sí, creo que el pueblo de Dios tiene una dificultad, un problema con Dios. Por eso es que hay esta enfermedad. Y tenemos que buscarle el remedio a través de la palabra. Y Oseas capítulo 4, versículo 1 al 3. Miremos lo que dice y leámoslo detenidamente para encontrar justamente esa verdad. ¿Sí? Una declaración del cargo, el pecado de Israel y el remedio de Dios. Dice así: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Y continúa estos 3 versículos diciendo que el pueblo y los moradores, nosotros que estamos aquí, perjuramos, mentimos, matamos, hurtamos, adulteramos y prevalecemos en esas cosas, y homicidio tras homicidio se suceden. Dice a continuación: por lo cual se englutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y con las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. ¿Sí? Y aquí está haciendo una declaración, y hay una controversia entre Dios con su pueblo, porque Dios espera que su pueblo, nosotros, y usted que está escuchando,
y muchos de los que necesitan escuchar esta palabra se encuentren justamente con esa bendita palabra que nos ayude a discernir completamente cuál es nuestra enfermedad y qué remedio, porque cada uno de nosotros necesitamos un remedio, ¿sí? Y aquí dice que el pueblo de Dios miente, mata, hurta, adultera, hace homicidios, ¿sí? Y comienza. ¿Qué ha pasado en este momento? Que la tierra está viviendo de luto. Dice, enlutará la tierra, ¿sí? Y que hay una mortandad porque todo comienza a morir. Pero vayamos y continuemos justamente en esta bendita palabra de Dios, en la cual nos ayuda justamente a seguir adelante de verdad, ¿sí? Y el versículo 4 al 8 justamente está hablando Oseas y dice, ciertamente el hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Y comienza a hablar justamente de la palabra. Y comienza a hablar, ¿sabe de qué? De que nosotros tenemos una contienda. ¿Saben con quién? La gente que se resiste a los sacerdotes en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, y con los pastores de ahora de este tiempo. Y muchos que se llaman sacerdotes o ministros o todos los que están en autoridad. Pero continuemos, el versículo 5, caerá por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré, dice. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, ¿sí? Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra ti, también yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y aquí está hablando justamente la gente que se resiste a los pastores. Hay mucha gente que no está bajo autoridad, no quiere estar bajo autoridad. Por eso la vida que llevan, no quieren ser guiados. Un pastor trata de guiar a una oveja, trata de mantenerla bajo un cerco espiritual. Y el cerco espiritual quizás sean las paredes de la iglesia, es la congregación, es donde asistimos todos. Pero tenemos justamente que no resistir al sacerdote o al pastor, más bien ponernos al lado de él y escuchar lo que Dios está tratando de decirnos. ¿Qué pasa con nosotros? Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué nos hace falta a nosotros? Mucha más palabra de Dios. Mucha gente que toma tan poquito la palabra de Dios que es como un sorbo nada más. Y nos hace falta muchísima palabra de Dios. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y aquí está hablando del sacerdocio, no solo de los pastores, sino de todo varón que es un sacerdote en su casa. Ahí está quizá una de las cosas que pasa. Yo sé que en muchas casas, en muchas familias, quizá son las madres o las mujeres que guían a sus hijos y aún guían a los esposos que tampoco son creyentes. Y ellos llevan esa parte, esa palabra de sacerdocio, porque es aquellos que guían con la palabra. Y usted debe saber bastante bien el conocimiento de lo que es la ley de Dios. ¿Cuáles son las leyes de Dios? Los 10 mandamientos definitivamente, ¿sí? Y dice Dios, yo no me olvidaré de mis hijos. Si usted verdaderamente es un hijo de Dios, Dios nunca se va a olvidar de usted. Pero también so pena de que usted se olvide de Dios, del Padre. Porque eso es una situación que se da en todo lugar, en todo ente religioso, en toda iglesia. Tenemos una lucha. Tenemos una enfermedad y tenemos un remedio. La enfermedad es el pecado y todas las cosas que muchos de nosotros hacemos. Y el remedio es la palabra de Dios. La palabra de Dios dada por un sacerdote, por un pastor.
El libro de Deuteronomio 17, versículo 12, Deuteronomio 17, versículo 12, dice que el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o el juez al tal, o al juez el tal morirá y quitará el mal de en medio de Israel. ¿Y a qué se está refiriendo? Porque la gente es soberbia, no quiere obedecer. La gente a veces quiere saber más que el sacerdote y que el pastor. Y por eso es que mucha gente contiende con Dios. No es con nosotros, con Dios. Y tendrán una respuesta de Dios para su vida. Porque andarán de tumbo en tumbo. Y hay que saberlo. Usted toma en serio su relación con Dios o qué pasará en su vida. ¿Sí? ¿Qué dice tal cosa aquí también? Que hay que quitar el mal de en medio del pueblo de Dios. Si alguien está enfermo ahorita, como todos lo sabemos, si alguien está infectado, ¿qué hacen? Se lo aísla. Tiene dos opciones la persona que se lo aísla. De que pase la cuarentena o quizá, se empeore un poquito. Y es lo que usted y yo necesitamos, querido hermano y hermana. Dios claramente le ordenaba a su pueblo que escucharan y se sometieran a los sacerdotes, a los pastores, quienes dirigen y ayudan al pueblo. ¿Sabe con qué? Con la palabra de Dios. ¿Para qué estamos nosotros? Para ayudarles a ustedes con la palabra de Dios, para que se sometan a Dios. Hay muchos que quizá tienen problemas en la iglesia. Hay muchos que tienen problemas en sus trabajos. Hay mucha gente que no es obediente. Hay gente que dice sí, pero es no. Y ahí entramos en un problema. Y dice la palabra, pero debido a que el pueblo echó el conocimiento de Dios, la verdad de Dios, la misericordia de Dios, y se dieron al desenfreno. Ellos no escucharon a los sacerdotes y en lugar de eso contendían con ellos. ¿Cuándo contiende una persona con los sacerdotes, con los pastores? Cuando lo que escucha y lo que les decimos no está de acuerdo a su proceder y a su andar y caminar. Cuando uno llega a un hospital en un estado ya grave en el buen sentido de la palabra, porque no obedeció al comienzo, no se medicó, no hizo lo que se le dijeron, no tomó las debidas precauciones, no tomó las debidas medicinas conforme a la proporción que le dijeron. Cuando usted llega a una iglesia, ¿sí? Usted llega enfermo emocionalmente, enfermo físicamente, enfermo sentimentalmente y por último enfermo espiritualmente. Yo a alguien le dije de la iglesia, vamos a orar por su salud. Y su salud es la parte física. La otra salud es la parte emocional. La otra salud es la parte sentimental. Y por último la parte espiritual, porque todas esas cosas se redundan justamente con la parte espiritual que necesitamos nosotros sanar y limpiar. La enseñanza en la iglesia impartida por un pastor es algo muy importante para la vida del creyente. Si en verdad usted es un creyente, un cristiano. Y esto está basado en la obediencia. Alguien me decía, pero este hombre tiene tantos años y está como que no le pasa nada. Tiene como 75, 76 años. Y muchos jóvenes están muriendo. Y este bendito hombre está lúcido ahí. No obedece a Dios y todo eso. Todavía no es el tiempo. Dios tiene un tiempo para todos. Y no quiero que se asuste con lo que me está escuchando. Ezequiel 44:23, y mire lo que dice de la importancia. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y le enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. ¿Qué hace un verdadero pastor? Enseñar al pueblo a discernir lo que es santo y lo que no es santo y lo que es profano.
El pastor tiene que diferenciar entre lo que es limpio y lo que no es limpio también. Eso es lo que dice la palabra. Un pastor o un predicador o un sacerdote, como sea que nos llamen o ministros, no podemos demostrar descuido con muchos de las ovejas, aún de los machos cabríos que hay por ahí, de los cabritos que saltan y saltan. Y tenemos que presentarlos a Dios, no importa la condición. Alguien me dijo, ¿y pastor, usted está orando por mí? Por supuesto, sé que debo orar por usted. ¿Y qué está orando por mí? Y comienza la pregunta, ¿no? Y cada uno sabe su condición física, emocional, sentimental y espiritual. Cada uno de nosotros sabemos. Y delante de Dios, nadie puede omitir nada delante de Dios de lo que nosotros sabemos, cuál es nuestra enfermedad y que el único remedio es Dios. Dice el versículo 9 y 10, ahí en su palabra, y será el pueblo como el sacerdote, dice, y le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. ¿Qué ocurre en las iglesias? ¿Qué ocurre cuando usted entra a una iglesia y comienza a servir? Cuando uno comienza a servir a Dios, no es solo por un día, por una semana, por un año. Siempre todo aquel que entra a una iglesia será para servir a otros. Será para ser un canal de bendición para otros. Sí hay algunos que cambian su ministerio y todo, y me parece correcto. Pero ¿sabe lo que nunca podamos dejar de hacer? Es servir. ¿Y qué es servir? Ver todo lo que se necesita ayuda y decir, aquí estoy. Así no vaya a decirle al pastor, al encargado, al administrador, pero aquí estoy. Hay a veces servidores en silencio que hacen las cosas sin que le digan y hacen las cosas muy bien. Pero una de las cosas a veces tan duras de la palabra es, pero cuando Dios dice, cuando Dios venga con el juicio y llegue el juicio para nosotros, tenemos que tener mucho cuidado. Mucha gente dice, bueno, pastor, ya cuando me muera ahí pues esperaré el juicio. El juicio es aquí. Allá ya va sentenciado. Hay que entender. Algunos a veces, y el pueblo de Dios espera mucho de los pastores y sacerdotes. Nosotros no estamos para que nos veneren. Estamos para que vean si verdaderamente estamos en ese camino de santidad. Porque usted tendrá que hacer exactamente lo que ve y lo bueno que ven los demás. No mire lo malo, trate de hacer lo bueno. Yo puedo aprender de usted, así como usted aprende de mí. Pero es un privilegio aprender de ustedes también, de sus cosas buenas. Porque Dios es el que trae a cuenta de lo bueno y de lo malo. Nosotros tenemos que hacerle discernir entre lo santo y lo profano. ¿Sí? Y eso es lo que dice la palabra. Entre lo que es malo y lo que no es malo. El versículo 11 y 14 habla justamente del adulterio y de la idolatría. ¿Sí? Y adulterio es un sinónimo, por ejemplo, de fornicación. Y comienza el versículo 11, como usted puede ver ahí en su palabra. ¿Sí? Y dice, fornicación vino y mosto quitan el juicio. ¿Sí? Y aquí está hablando justamente fornicar. ¿Qué es fornicar? Es cambiar un estado social o civil, una relación
El matrimonio es una relación. La relación con Dios es un matrimonio de fidelidad, no de fornicación. Y habla, y el mosto quita el juicio. Si usted se toma una cervecita, ¿qué pasa? No pasa nada, pastor, con esta calor de hoy día. Si usted se toma dos, ¿qué pasa? Pierde el juicio. Entonces no es bueno tomar ni la una ni la dos. Es mejor no tomarla. ¿Sí? Y continúa el versículo ahí, 11. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde, ¿por qué espíritu de fornicación lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar? Sobre la cima de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra, por tanto, vuestras hijas fornicaron y adulteraron vuestras nueras, habla ahí. ¿Sí? Y aquí este versículo 11 al 14 como que nos confunde un poco, habla de muchas palabras, habla mucho de la fornicación, ¿sí? Habla del mosto que es el vino o el licor o como sea, habla del leño, ¿sí? Dice que la gente comenzó a errar. Hay muchos errores que cometemos. Y no quiero señalarlos a ustedes. También nosotros podemos cometer errores. Pero juntos podemos llegar a hacerlo mejor dentro de nosotros y de la iglesia. Y aquí habla de dos árboles, el álamo y el olmos. ¿Sí? Son árboles tan frondosos que dan buena sombra. ¿Sí? ¿Usted bajo qué árbol se está? Se está guareciendo, se está protegiendo del sol. Por eso es muy importante. El Salmo 1 habla justamente que debemos estar junto a aguas de corriente, donde el árbol puede nutrirse de esa agua de vida. Y usted y yo necesitamos esa agua de vida. Es tan importante. Tan importante. ¿Sí? Dice, continúa el versículo 13 y 14, no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifica. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Y aquí está hablando, ¿usted sabe lo que es la fornicación? ¿Usted sabe lo que es el adulterio? Ahorita venden alcohol adulterado. Venden gel adulterado. Cuando se hace la prueba, es fornicación y adulterio. Es cambiar el estado de las cosas. ¿Cómo está su relación de salud espiritual, su salud física delante de Dios? ¿Qué remedio está usando? ¿Será que necesita la palabra de Dios? ¿Sabe que adulterado el adulterio no tiene excusa? ¿Sabe que la idolatría es adorar y hacer cosas del mundo por las cosas espirituales, cambiar las cosas espirituales que usted y yo necesitamos cada semana? ¿Cuándo va al médico, al hospital? Cuando ya tiene una enfermedad crónica, cuando ya algo le está afectando. ¿Qué nos hace falta a nosotros? Entender la palabra de Dios. El pueblo necesita entender la palabra de Dios, porque si no es un camino hacia la destrucción. Dios no lo destruye a usted. Nosotros nos destruimos. Lo que estamos pasando y todo ahorita viene el semáforo, el rojo, el amarillo, el verde, y está hablando de muchas cosas. Pero ¿sabe por qué eso? Por la condición del ciudadano, la condición del mismo cristiano, aquel que va a la iglesia, que en su condición civil no se comporta con lo que le enseñamos en la iglesia. Y por eso es que Dios manda una advertencia, versículo 15. Mire lo que dice ahí. Y señala, si fornicas tú. ¡Wow! ¿Qué está diciendo la palabra? ¿Por qué nos llama fornicario? Y dice, si no fornicas tú, Israel. Israel es el pueblo de Dios. Y a eso está hablando.
¿Por qué persiste usted en hacer cosas que no debe? Fornicar. ¿Sabe lo que es la fornicación? Y mucha gente lo liga con toda la parte sexual. Yo lo ligo con la parte espiritual. Porque si usted está bien espiritualmente, no fornica ni adultera. Si fornicas tú, Israel, versículo 15, a lo menos no peques, Judá, y no entréis en Gilgad, ni subáis a Bet Aven, ni juréis, vive Jehová. Y ya vamos a ver esta palabra, ¿sí? No entréis, dice, en Gilgal. ¿Por qué razón? ¿Qué pasaba en ese lugar? Cuando Dios te dice, no vayas a tal lugar, es que necesito. Pastor, ¿puedo ir a fiesta? Es que es entre familias. Es que puedo asistir a tal parte. Sí. Pero cuando se enciende el fuego que no es de Dios, sálgase de ahí. O mejor, no vaya. Pero no puedo alejarme de mi familia. Pero normalmente el mundo nos enseña a fornicar y adulterar. Es una enfermedad a veces sin remedio, porque el único remedio es la obediencia, que es la palabra de Dios. Por eso es que Dios advierte, ¿sí? Imagínese, Bet Aven que menciona en este versículo, se llama la casa del engaño. Es un centro de adoración falsa. Pero ¿puedo escuchar un poquito de música no cristiana? ¿Y por qué no escucha la cristiana? ¿Saben que Betel significa la casa de Dios? Tú tienes dos opciones, de ir a la casa de Dios o a la casa del engaño. Dos opciones. Y Oseas capítulo 9, versículo 15 y el 12, 11 habla justamente de la casa del engaño. ¿Cuál sería una casa del engaño? ¿A dónde estás yendo tú? ¿Qué pasa? Yo he sido muy malo toda mi vida por asunto de la fiesta. Yo soy el primero que llego y el primero que me voy. Yo no espero ni la comida siquiera. Porque yo ya sé que en ese trayecto de esas horas, eso es un vandalismo espiritual. Y luchamos en esa interrelación. ¿Por qué estamos pasando todo esto ahorita? Dios nos está pasando factura. Todavía continúan las muertes y las muertes, si ven cómo se ha desviado, no la curva, se ha desviado, va por la provincia de Santa Elena, está subiendo por Manabí, está subiendo hacia Pichincha, se están duplicando. Porque la gente que parecía que obedecía, ahora se dan cuenta que no obedecen. O sea que la enfermedad no está solo en Guayaquil, está en el país. Porque venimos con una enfermedad de hace algunos años atrás. Y el remedio que era la palabra de Dios, muchos no han querido escucharlo. Las iglesias cristianas evangélicas han crecido mucho en espacio y asistencia. Hay muchísimas iglesias pequeñas también. Pero la enfermedad del pueblo y el remedio de Dios. Y vayamos al versículo 16 al 19 para ir avanzando ya un poquito y terminar esta reflexión que es tan importante. ¿Sí? ¿Cuál será la enfermedad del pueblo y cuál será el remedio? Versículo 16 al 19. Porque como novilla indómita se apartó Israel. Y habla del pueblo. ¿Los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso? Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar sus príncipes, amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán, ¿qué dice? Avergonzados. Dice, se apartó Israel. ¿Apacentará Jehová
nos apacentará como corderos. Dice, Efraín es dado a ídolos, pero dice, déjalo. ¿Sí? Si se han dado cuenta que hemos estado orando y oramos por mucha gente, aún gente de la iglesia, que va a la iglesia, pero que no quiere cambiar su enfermedad con la que llegó. Se tomó un poquito del remedio de la palabra de Dios, pero después, y camina y anda andando en cosas, en vez de acercarse más y apegarse a la palabra de Dios y a las cosas de Dios, que son el remedio para el ser humano y para el cristiano y para la iglesia mismo. Usted entra a un centro de terapia espiritual que son las iglesias. Y es tan necesario que usted y yo podamos distinguir justamente lo que dice aquí. Dice, su bebida se corrompió. ¿La bebida nos corrompe o no? Amaron lo que avergüenza, dice. ¿Qué es lo que avergüenza? Hay algunos cristianos que andan ahí cabizbajos. Ya no aparecen ni con la Biblia. Porque unos son allá y otros son acá. Y esto no es con el ánimo de señalamiento, es con el ánimo de aclarar. ¿Por qué razón Oseas 4 dice que Dios tiene una controversia con su pueblo y con nosotros? Porque Dios nos dice una cosa y nosotros andamos en otras cosas. ¿Sí? Y lo último que termina diciendo el versículo 19, y serán avergonzados. ¿Quiénes serán avergonzados? Los cristianos. Lo peor que puede usted recibir después de asistir a una iglesia es que sea un cristiano a lo secreto. Un cristiano a lo secreto. Un cristiano que no hace lo que debe hacer. Cuidado, le va a decir al pastor donde me vio. No le diga nada a la pastora. Hemos escuchado de todo en la iglesia. Y a veces nos reímos con mi esposa y quizá con muchos líderes que conocemos que muchos están luchando. Estamos luchando con la fornicación, con el adulterio, con ese desvío que tenemos nosotros. Y quiero decirles, nosotros no queremos que Dios nos deje solos. Nosotros como pastores no queremos que Dios los deje solos a usted. Queremos acompañarlos en la medida que usted se deje acompañar, se deje conducir, se deje de escuchar las cosas del mundo y escuchar las cosas de Dios. Necesitamos que los pastores y la iglesia nos proteja del enemigo, los enemigos espirituales. ¿Cuáles serán los enemigos espirituales? Los ojos, ¿sí? La boca, la lengua, las manos, los pies, los oídos. ¿Qué oyes? ¿Qué ves? Y estaba Jesús y muy preocupado por Pedro. Le dijo Jesús a Pedro que Satanás había pedido para zarandearlo. Cuando usted no anda firme, Satanás anda atrás queriéndolo zarandear. Pero dice que Jesús no lo dejó solo a Pedro. Jesús oró por Pedro y él salió victorioso. Lucas 22, 31 al 32. ¿Qué hizo Jesús? Nos hace y quiere salir victorioso. ¿Y por qué Jesús en el Nuevo Testamento? Porque Jesucristo es la verdad y la vida y es el camino al Padre. Hay mucha gente que está escuchando y quizás no ha recibido a Jesucristo. Y quizás este sea el momento de que abra su corazón y le diga: Señor, yo quiero que Jesús entre a mi corazón, entre a mi vida y que me acompañe. Hay muchos cristianos y creyentes de la iglesia que quizás tendrán que volver a hacerla y repetir la oración de fe. Porque Jesús hace rato, hace tiempo salió de su corazón, por su forma de andar, por su testimonio, por lo que la gente ve. Y más allá de lo que la gente ve, es por lo que Dios ve y por lo que nosotros mostramos.
Ustedes tienen que ver en nosotros, los que ministramos la iglesia, qué está pasando con nosotros. Y si en caso en algo, ustedes ven algo incorrecto, ¿saben qué deben hacer? Orar por nosotros. ¿Qué hacemos nosotros por ustedes? Oramos por nombre. Y yo lo he repetido que ahí en la iglesia, en el tiempo ese de oración, antes del culto, que tenemos una hora de oración, yo fui capaz en una hora de mencionar a todos los de la iglesia. Los hermanos y las hermanas que estaban conmigo, porque yo subí justamente a ese tiempo. Y ellos dicen, ¿cómo conoce a todos? Y no soy yo los que los conozco a ustedes, es Dios que los conoce a ustedes. Y Dios pone la palabra y los nombres en mi boca. ¿Sabe por qué? Para que yo interceda por ustedes. Para que nadie se pierda, dice. Y para que todos vayamos a un verdadero arrepentimiento. Nuestra oración a Dios como pastores siempre va a ser, y siempre a Dios, de no dejarlo solo. Nosotros le estamos pidiendo a Dios que obre por usted. Va a luchar a usted en su casa, afuera. Va a luchar dentro de la iglesia. Va a luchar aún con esta reflexión de ahorita. Porque la palabra es fuerte a veces. Es como una espada de doble filo. Yo no sé si usted ha ido al carnicero, ve un pedazo de pulpa y eso hay que cortarlo y abrirlo. Y hay que usar un cuchillo que el carnicero está que afile ese cuchillo. Y con muchos de ustedes y nosotros, Dios tiene que buscar ese cuchillo de carnicero y comenzar a cortarnos ese bendito corazón y a abrirnos y sacarnos todo eso que tenemos allá adentro. Usted dice, y el coronavirus, olvídese de eso. Eso es solo un nombre. Lo que está pasando ahorita es que hay una enfermedad y hay un remedio que es Dios. La enfermedad es el pecado del pueblo, del que conoce y de los que no conocen. Y el remedio para todos es Dios. Dios tiene que guiar al presidente, a la ministra. Dios tiene que guiar al gobernador de nuestra provincia, a la alcaldesa. Dios tiene que guiar. Dios tiene que guiar al ministro de salud, al viceministro, a todos los que están en autoridad. Pero dice la palabra que tenemos que orar por ellos, porque todo el mundo critica, todo el mundo le echa la culpa. Es que es el gobierno, es que es esto, es que lo otro. Estamos en la mira internacional. Por eso que el que hable en CNN es mejor que sepa lo que va a hablar. Porque allá el diablo le va a hacer pedazo. ¿Qué y cuál es nuestro testimonio delante de los demás? Y quiero orar con ustedes y terminar este tiempo de palabra de vida. Quiero que usted piense en qué está enfermo físicamente, emocionalmente, sentimentalmente y espiritualmente. 4 enfermedades: salud, emocionalmente, sentimentalmente y espiritualmente. 4 ejes que convergen en un solo remedio, que es Dios. Cierre sus ojos conmigo y vayamos delante de Dios y sea sincero en este instante con Dios. Si necesita reafirmar su relación con Dios, tomémonos un minuto orando por eso. Mientras yo voy orando, usted póngase a cuenta con ese bendito Padre Celestial que quiere quitar nuestra enfermedad y ser Él el remedio de nuestra vida. Padre Celestial, gracias te doy. Gracias, Señor. Mil gracias, Señor. Quita toda enfermedad de nuestras vidas, Señor. Mira las dolencias físicas que tenemos muchos, Señor. Padre, mira las dolencias emocionales que nos están afectando, Señor. Mira todos esos problemas sentimentales de pareja, de hijos a padres, de padres a hijos que tenemos. Señor, tantas cosas.
Mira esta enfermedad espiritual, Señor, de no obedecerte a ti, de no obedecer a los pastores, de no obedecer a quienes nos lideran, de no servirte, Señor. Padre Celestial, en verdad, ayúdanos. Necesitamos de tu ayuda, Señor. Que tú seas en verdad ese remedio que lo sana todo. Jesús caminó y fue sanando a cada uno de cada dolencia. Todos fueron sanados de todo tipo de enfermedades, física, emocional, sentimental y espiritual. Padre Celestial, gracias mi Dios. Gracias mi Dios por este tiempo. Gracias mi Dios por ese deseo tuyo, Señor, de levantarnos, Señor, de afirmar nuestra fe, de renovar ese pacto de salvación, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, si no, no vamos a llegar arriba, Señor. Tus juicios están aquí en nuestras manos, en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo. Pero, Padre, la sentencia que seamos absueltos aquí mismo y llegar allá con tranquilidad y en paz. Que cada uno que parte, Señor, y estamos preocupados por nuestros familiares, preocupémonos que ellos estén a cuentas contigo, Señor. Que es lo más importante. No es el hospital, no es la medicina, no son los doctores. Es nuestra relación espiritual. Es ese remedio espiritual que proviene de ti, Señor. Gracias te doy, Señor. Bendice a cada uno, Señor. Y gracias por estas pocas peticiones de hoy día. Sí, queremos orar por Verónica Peláez, Verónica Ábalos. Está con un poco de fiebre, de malestar por su casa, por su esposo también, que sea un canal de bendición y de salud. Oramos por Gladys, Señor, por sus tobillos, Señor, que tú estés sanando, Señor, que tú estés haciendo su voluntad. Por el pastor José Luis en la península, por el pastor Cristian en la península, ¿sí? Y damos gracias por Karen Granda. Alguien de Bastión nos pidió, justo ayer ya dio a luz y salió con su bebé en los brazos. Había tanto peligro, todo el mundo tiene un temor de ir a los hospitales, porque uno entra por una cosa y puede salir con otra. Pero aquellos los que estamos firmes, los que estamos cubiertos en oración. Por eso le pedimos que antes de las 7:30 usted de cada día pongas las peticiones, envíenos las peticiones. Hay algunos que no saben qué pedir, pero están enfermos y en su casa están enfermos sus parientes. Y la misma persona no quiere pedir oración, no quiere el remedio. Queremos seguir a veces con la enfermedad. Y en verdad tenemos muchísimo. Oramos por Marixa, también nuestra hermana Marixa, que ya está en casa, que Dios la siga levantando. Oramos por la familia de César Escalante, por Marixa, por Maite, por su hijo, Señor. Agradecemos por el pastor David Mutres, por su esposa, ya están prácticamente recuperados, prácticamente saliendo. Por los misioneros Felipe y Rixa, ellos dieron sus 8 o 10 años, se fueron a Bolivia y regresaron. Ahora quieren irse allá a África, Señor, pero necesitan ir justamente con bendición. Quiero pedir oración también por mis suegras, por mis cuñadas, por sus esposos, por sus hijos, por sus nietos. Es una familia muy grande, la familia de mi esposa. Antes tuve la bendición de poder hablar con ellos casi 30, 40 minutos y decirles muchas cosas, muchas prevenciones en esta pandemia y esto que les espera a ellos. Ellos están todavía que les faltan 3, 4 semanas que van a ser terribles allá y que deben saber el cuidado que tienen que hacer. Somos nosotros los que cuidamos lo que nos va a pasar. No es las autoridades, no es la salud que nos provea. Y no estoy diciendo que no es necesaria, pero somos nosotros. Igual que lo espiritual, sanidad espiritual. Lea los 14 capítulos del libro de Oseas. Ese es un suero espiritual para usted en esta semana. Estamos martes, creo yo. Faltan pocos días, de verdad. Y gracias le doy. Y también quiero darle gracias como pastor a aquellos que se acordaron de este humilde siervo. Hoy estoy cumpliendo años. Muchas gracias por sus palabras. De verdad que necesito mucho ánimo.
mucho ánimo. Y ese ánimo sé que proviene de Dios a través de ustedes. Estén orando por mí, estén orando por mi esposa, por esta casa, ¿sí? Estén orando por mi mamita, que hace ya más de 10 días la tengo acá también, cuidándola cada día, dándole de comer, haciendo como médico, como enfermero, como todo. Y así hágalo en su casa también con los suyos. A quien pueda ayudar de su casa, hágalo. Ayudemos a otros. Gracias por aquellos que en ese mensajito de esa niñita, por ese clavo que tiene, esas inyecciones que tiene que hacerse poner, ¿sí? Cosas pequeñas. También por la iglesia que tiene necesidad. La iglesia nacional necesita recibir sus recursos también de nosotros, las iglesias locales. Nosotros como iglesias locales necesitamos de los recursos para suplir todas las cosas. Este fin de semana tenemos que suplir todas las cosas. Con nuestra secretaria Cecilia también, que oren por ella, por su salud, por su casa también. Gracias por los hermanos de la Junta Administrativa, por Galito y por la hermana Georgina, que nos acompañan y nos ha acompañado estos años en poder administrar bien las cosas. Gracias por todas las ofrendas que en medio de toda esta necesidad hemos podido darle a muchos de la iglesia. Y usted es parte de la iglesia. No se olvide lo que siempre le decimos. Lo que usted siembra, eso cosecha. Usted recibe de Dios cuando usted da. Y apréndalo. Y pregúntele, tenemos tantos testimonios que Dios permita. Después de todo esto, algunas personas se animen a dar testimonios que son, como dicen los jóvenes por ahí, pepas. De verdad, cosas tangibles. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios nos va a dar. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos veremos mañana 8 en punto. No se olvide de sus peticiones de oración. Háganoslas llegar. Haga llegar sus peticiones de oración. Que el Señor les guarde. Que el Señor les bendiga una vez más. Y nos veremos mañana, Dios mediante. Amén.